Cuando usted escucha que hay que llevar el Evangelio a otras personas, ¿cuál es su respuesta realmente en su interior? ¿Qué motivación existe para que usted pueda hacer algo así? O mejor dicho, ¿con qué prontitud responde? ¿O se queda escuchando, entiende la responsabilidad, pero no actúa? Muchos de nosotros a veces tenemos dificultades en la manera como obedecemos este mandato específico del Señor, de ir y llevar el Evangelio a otras personas. Y a veces nos es complicado. En la lección de día que vamos a ver, vemos a Pablo que él indica a los hermanos que estaban en Corinto de que él tenía un impulso muy intenso que estaba en su interior que le motivaba a cumplir la voluntad de Dios. Esta es nuestra lección de día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 14 al 18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Como habíamos visto en los versículos anteriores del capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios, él les estaba diciendo de que su deseo de hablar sobre el Evangelio había sido establecido por Dios. Dios había puesto en él, a través del mandato que personalmente el Señor Jesucristo le había dado, de llevar el Evangelio a otras personas, a todo el mundo conocido. Y Pablo tomó esa responsabilidad con seriedad. Y aunque en los versículos anteriores Pablo recuerda de su derecho de apóstol, de poder haber recibido sustento por la obra que él estaba cumpliendo, en ningún momento Pablo estaba nuevamente demandando o reclamando que no le habían cumplido eso. Al contrario, Pablo solamente les estaba enseñando de que él tenía el derecho, y la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que sustentar a aquellos que predican el Evangelio. Es nuestra responsabilidad y agradecimiento por lo que ellos han hecho cuando han llevado el Evangelio a nuestras vidas, sobre todo para aquellos que fueron los pastores o los misioneros o aquel hermano que un día llegó y nos predicó el Evangelio. Y Pablo enseña eso en los primeros versículos. Pero en la mitad de este capítulo, Pablo, en cambio, le recuerda de que la verdad de que el deseo que tuvo él de llevar el Evangelio estaba impulsado por el mandato dado por Dios. Él decía de que era una responsabilidad que tenía, un impulso que estaba en su interior. Como él lo expresa en esta palabra, había una necesidad. En esta palabra griega, él denota el impulso que había dentro de sí, que no había sido motivado por sí mismo, sino de que Dios había puesto este mandato y había dentro de él un deseo muy intenso, generado por el mandato de Dios, de cumplir la tarea. Y Pablo les dice: yo no solicité dinero porque no quería de que ustedes sientan de que yo venía a sacar provecho. Yo más bien estoy agradecido de que pude sustentarme a mí mismo para poder hacerlo. Pero este deseo no fue una idea mía. Dios había puesto en mí ese impulso. Es lo que Pablo nos dice. Para nosotros los creyentes, al mirar el ejemplo de Pablo, nos debe llevar a reflexionar
que cada uno de nosotros que sabemos que tenemos ese mandato de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, debe ser algo que debe estar impuesto en nuestro corazón y que debe motivarnos, debe levantarnos de donde estamos para poder cumplir esa tarea. Muchas veces el creyente escucha una y otra vez y parece de que el corazón se endurece en la mente y en el corazón de la persona porque no quiere responder a esa obligación. Antes se queda sentado, antes se queda sin responder a ello. Nosotros debemos tener un impulso interno que debe estar motivado por el deseo de cumplir el deseo de Dios para poder ir y hablar a otros de Cristo. En otras palabras, debe haber en mí un corazón dispuesto a escuchar a Dios y cumplir la responsabilidad que Él me ha dado. ¿Con qué deseo usted quiere predicar el Evangelio? ¿Cuán grande es ese impulso que usted tiene? ¿O ha decidido literalmente desobedecer a Dios y no cumplir esta tarea? A veces hemos dejado de que las circunstancias vayan enfriando nuestro corazón. Y eso quiere decir que nosotros hemos voluntariamente rechazado el mandato de Dios. Y eso afecta la manera como respondemos a otras cosas cuando Dios nos pide hacer algo. Si usted reconoce que en su interior no existe ese deseo de ir y hablar a otros de Cristo, entonces déjeme decirle, su corazón se ha enfriado y no quiere cumplir la voluntad de Dios. Dios, a través de lo que Él nos dice, impulsa nuestro deseo, pero nuestro pecado puede detener ese deseo y llevarnos a desobedecerle a Dios. ¿Cómo está su corazón hoy día? ¿Cómo está su deseo de predicar el Evangelio? ¿Cuál ha sido su motivación en esta última semana si es que ha estado hablando de Cristo a otros? Y si no, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar? Si usted no está obedeciendo a Dios, pues lo primero que tiene que hacer es reconocer de que está desobedeciendo y por tanto está bajo incumplimiento. Tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse y tiene que decirle a Dios que necesita de Él nuevamente, que le impulse a usted a llevar el Evangelio. Pablo sabía que esto tenía que ser cumplido y él dice, yo de buena voluntad lo he hecho. Él sabía que había un compromiso, había una comisión que le había sido encomendada y por eso él quería cumplirla. Yo espero, y es mi oración, que todos nosotros, y me incluye yo, tengamos un corazón tan sensible y tan voluntarioso de hacer el deseo de Dios, de cumplirlo a cabalidad y poder llevar este mandamiento a plenitud, porque trae el mensaje de Dios de esperanza para la salvación de todo aquel que llega a poner su fe en Cristo. Hay muchos que están esperando nuestro mensaje y muchos de ellos no saben que nosotros lo sabemos y que no estamos haciendo nada por cumplirlo. No deje que esto suceda. Pida perdón a Dios. Pídale a Dios que ponga ese deseo ferviente nuevamente y usted dedíquese, levántese de buena voluntad, cumpla la voluntad de Dios, porque hay muchos que necesitan escuchar que Cristo les ama, que Cristo vino a la tierra, que Cristo vino a salvarles y que quiere perdonarles. Esa es nuestra tarea. Que Dios nos ayude.